Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Infinito. Estamos en casa. Como cada viernes recibimos en este espacio de I+D Te Acompaña a la licenciada Valeria Arias, nuestra referente del equipo de sostén socioeducativo. Con ella seguiremos abordando temas de interés en estos tiempos de cuarentena. Hoy Vale nos viene a hablar sobre vínculos familiares en la cotidianeidad. Hola Vale, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludos para toda la audiencia, acá de nuevo en un segmento de I+D Te Acompaña, así que contenta y saludos a todos. Bueno, un gusto recibirte como cada viernes, siempre nos traes temas de interés para todos los oyentes que están del otro lado. Y bueno, en esta semana que estamos viviendo tiempos atípicos, muy lindos de la primavera, se vino el 21 de septiembre, estamos celebrando la primavera. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los vínculos familiares en la cotidianeidad. ¿Qué hay que tener en cuenta para mejorar la convivencia en una familia, Vale? Sí, así es, Vivi, con un tema nuevo. Y bueno, un poco también por pedido de algunos oyentes traemos este tema, que por ahí es importante hablarlo un poco y saber algunas cositas y algunas recomendaciones. Como habíamos dicho algunas, que son importantes en estos tiempos, que era organizar, ¿no?, los espacios en los grupos familiares, que es fundamental. También un poco de no llevar el desorden que haya afuera y no traerlo a la casa, porque eso también genera mayor incertidumbre, sobre todo en los niños. Y también dijimos que ellos también observan mucho el comportamiento, sobre todo los más pequeños, de los adultos que están a cargo, para por ahí manejar sus propias emociones. Y también dijimos que si hay nuevas rutinas o nuevos hábitos, ahora que se habilitaron algunas actividades, es importante siempre que se organice y se haga de forma consensuada por todos los integrantes de la familia. Que haya tiempo, ¿no?, del trabajo, del estudio, y también tiempo para jugar, relajarse, también para conversar. Bueno, todo eso hay que como organizarlo. Y algo que hay que tener muy en cuenta, que es como básico en toda relación social, es la comunicación. Y con la comunicación nos referimos, ¿no?, a este canal pilar muy importante en todos los grupos familiares, de cómo transmitimos nosotros sentimientos, cómo nos... ¿Se escucha, hola? Sí, te estamos escuchando. Perdón, sentía un ruido. Ajá. No, sí. Bueno, cómo nos comunicamos, ¿no?, en la familia, que es algo, no se reduce solo al hecho de hablar, sino qué estilo de comunicación tenemos en nuestra familia, porque es muy importante tener en cuenta esto, porque es el medio por el que vamos a transmitir, ¿no es cierto?, decisiones, deseos, nuestros sentimientos, nuestros afectos, y bueno, qué carencias podemos tener en esa comunicación o qué cosas están como entorpeciendo esta comunicación. Claro. Sí, es muy importante tener en cuenta en eso. Y bueno, no sé, quisieras darnos algunos tips para ver qué cosas podemos hacer en la casa cuando estamos ahora en tiempo de cuarentena, ¿no? Claro, y también marcar un poco, que esto decía yo de la comunicación, cómo la podemos mejorar. Entonces, lo primero a tener en cuenta es tener una escucha activa. ¿Qué significa esto, no? Porque muchas veces lo escuchamos, pero ¿qué es estar con esto activo? Y tiene que ver con una habilidad que también se desarrolla o que desarrolla la capacidad de empatía hacia los demás. Significa, ¿no?, que nos ponemos también, esto un poco lo marcamos en otras ocasiones, que nos ponemos en el lugar del otro, pero también no solo lo escuchamos, sino tratamos de imaginar cómo se siente, cuáles son sus necesidades, cuando está contando algo, cuáles son los motivos que le llevan a decir eso. Entonces, muy importante esta escucha activa. Y una comunicación equilibrada tiene que ver con encontrar un punto de equilibrio entre dos tipos de comportamiento. A veces las personas son como muy pasivas en su forma de comunicar y tienden a ceder siempre ante los deseos o ante las propuestas de los demás y dan preferencia a eso. Y en el otro extremo tenemos personas que son como muy agresivas, diríamos, a la hora de comunicarse y quieren, digamos, que los otros cumplan con sus deseos, con sus expectativas, y siempre consiguen lo que quieren a costa, digamos, de molestar o ofender a las otras personas.
Entonces, entre estos dos extremos sería un estilo de comunicación más asertivo. ¿Y qué significa esto de ser asertivo? Que también por ahí creo que en alguno de los temas lo tocamos, que tiene que ver con afirmar uno, o sea, con la autoafirmación personal, confiar en uno mismo. Tiene que ver con nuestras opiniones, nuestros derechos, nuestros deseos y esa autoafirmación personal, ¿no es cierto? Cómo nos responsabilizamos también cuando transmitimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y saber que los demás, que los otros, perdón, tienen también los mismos derechos a autoafirmarse. Entonces la asertividad, digamos, no es un rasgo de personalidad tampoco fijo, que unos tengan y otros no, sino tiene que ver con estilos de comportamiento que se manifiestan en algunas ocasiones y tiene que ver con esto de cómo nos comunicamos y se puede aprender. Y en la familia también, o en el grupo de integrantes que conviven, se puede practicar esto de la asertividad. Y una forma puede ser hacer, por ejemplo, y recibir cumplidos, que es algo que me parece que no se hace mucho, por ahí no estamos muy acostumbrados, y es bueno, sobre todo con los chicos, hacer estos cumplidos, es un refuerzo positivo, también que recompensa y que hace más agradable nuestras relaciones. Por ejemplo, decirle sí. No, eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos llevar, digamos, a una situación en particular, a la práctica, sí? Por ejemplo, ¿no? Con los chicos siempre se debe señalar el comportamiento que tuvieron, nunca hacia características de la personalidad o de la persona, sino qué lindo que has jugado hoy con tu hermano, me gustó mucho que me ayudaste con el tema, con la cocina, por ejemplo, cómo colaboraste hoy en la casa, me gustó mucho lo que hiciste, siempre en base al comportamiento y no a la personalidad del niño. Entonces, también esto, ¿no? Se aplica a las personas, a nuestra pareja, no sé, nuestros padres, hermanos con los que convivamos. Es bueno marcar siempre esto en base a la conducta y no a la personalidad. Y eso otra sería cosa, una manera, disculpa que te interrumpa, de valorar la acción, digamos, ¿no es cierto? Claro, siempre valorando la acción, la conducta. Nunca, digamos, a la personalidad, sino... por ejemplo, a los chicos tendemos a decirle qué malo que sos, qué violento que sos, estás siendo malo, no sé, esas frases, ¿no? Que se marcan a la persona y no a la conducta. Entonces, o qué irresponsable, qué vago, ¿no? En vez de decir, oye, te comportaste, por ahí estuviste con una conducta más agresiva, ¿no? Siempre a la conducta. Exacto. Y después otra cosa que tiene que ver con esto de ser asertivo es hacer pedidos, que nos cuesta mucho también. O sea, pedir favores cuando necesitamos ayuda. O sea, solicitar, ¿no? A las otras personas, me pasa tal cosa, podrías hacer esto, pero también tener en cuenta que el otro puede decirnos que no. Entonces, en ese sentido, tener presente eso y ser directo. Y no disculparse por tener que pedir algo. Y también saber que el otro, porque podemos tener esa negativa, pero nosotros tenemos que ser claros con nuestro pedido. Porque muchas veces necesitamos ayuda y no nos animamos o no queremos pedirla. O decimos, ¿no? Empezamos a dar vueltas o decimos de otra forma lo que queremos. Entonces hay que también acostumbrarse a hacer pedido o por ahí reconocer esto de cuando uno está mal o vulnerable y necesita ayuda. Otra cosa es también aprender a rechazar, a decir que no. Cuando no podemos hacer o responder a la demanda o a eso que nos piden, tenemos que poder decir que no. O cuando no nos parece, cuando no son adecuadas. Esto es algo que también me parece que nos cuesta mucho, esto de decir que no. ¿No es cierto? Y muchas veces damos excusas o, por ejemplo, decimos, no puedo porque no tengo auto o porque no voy a poder ir, y ya ahí damos paso a un juego por ahí como de manipulación, porque el otro nos va a decir, bueno, entonces te paso a buscar, o bueno, entonces empezamos a decir muchas excusas y el otro se presta para que el otro nos empiece a decir, bueno, entonces voy a hacer esto, y no podemos decir que no.
Entonces esto es importante cuando uno no puede o no desea o no quiere, es importante también mantenerse en esto, en la negativa. Y siempre sí. No, eso es lo que te iba a preguntar, ¿vale? Cuando está la negativa o el no, ¿cómo se media ante esa negación, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, digamos. Claro, y a veces, en esto que decía yo, que a veces uno dice no porque tal cosa y empieza a dar un montón de excusas y eso da pie para que por ahí la otra persona nos empiece a decir no, porque yo te puedo ir a buscar, yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Y entramos en un juego que por ahí terminamos cediendo en algo que no podíamos o no queríamos hacer, porque no sabemos decir que no y no nos podemos mantener en esa negativa. Entonces lo que es bueno también es buscar alternativas, por ahí negociar esto. O con la otra persona, obviamente, si qué relación es, cómo queremos manejar esto, pero también negociar, hoy no voy a hacer tal cosa, no puedo, pero en otro momento, en otra ocasión, o buscar como un punto medio entre las dos opciones, ¿no? Entre lo que nos piden y lo que nosotros no podemos o no queremos hacer. Es como buscar alternativas para poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero no ceder, no ceder si uno no puede. Claro, es muy importante esto cuando vos decís, sobre todo los no, ahora que estamos en cuarentena, sobre todo cuando uno convive con adolescentes o con niños, y creo que en todas las familias nos pasa, que están muchas horas con la tecnología, entonces cuando uno pide alguna acción de colaboración, ahí se complica, ¿no? Entonces, bueno, está bueno esto cuando nos das los tips, ¿vale? De organizar los espacios, de tener una comunicación activa, una comunicación asertiva, porque muchas veces se complica, digamos, la comunicación de alguna manera cuando todos los integrantes de las familias estamos conectados con la tecnología muchas horas del día, ¿no? Claro, y hacer acuerdos sobre todo, ¿no? Llegar a consensos. Digamos, eso es muy importante, sobre todo con los chicos. Y después otra cosa es cómo hacemos frente a las críticas, porque muchas veces se da esto en la convivencia. Entonces, cuando alguien nos dice algo en una crítica, no ponerse, por ejemplo, a confrontar o contraatacar también con críticas a la otra persona. Lo mejor es mantener la calma, ¿no? Que tiene que ver con el autocontrol, con este manejo de emociones, y reflexionar sobre lo que nos están diciendo. Pueden ser adecuadas o no a las críticas, ¿no es cierto? Pero buscar con preguntas por qué esa persona nos está diciendo esto, por qué nos está criticando. O sea, cuál es su pedido, por qué le causó molestia en nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Y hacer como preguntas también. ¿A qué te referís cuando me decís eso? ¿Por qué me lo dijiste? Y también hay como una defensa más asertiva, porque uno nos critican y la primera reacción es también contestar esa crítica, o ponerse también agresivo o nervioso y no responder con esto de otra pregunta o qué le pasa a esa persona que me está diciendo esto. Y también esto tiene que ver con expresar molestia o desagrados, ¿no es cierto? Me siento mal o no me gustó que me grites, por ejemplo, cuando me equivoco. Por ahí me gustaría que me digas de otra forma las cosas, porque algunas veces uno dice, me estás gritando, me estás insultando, qué malo que sos, en vez de por ahí reformular esta frase y decirlo de otra forma, ¿no es cierto? Y siempre a la conducta, no a la persona. Digamos, ¿por qué estás dando la voz? ¿Por qué estás haciendo esto? No me gusta, me siento mal, me desagrada cuando me decís esas cosas, en vez de dejar de gritarme, ¿no? Y eso lleva a más confrontamiento y como que entorpece la comunicación con el otro, que también puede venir de un mal día o sentirse mal y no lo puede decir de esa forma y empieza, por ejemplo, a reclamar o a gritar. Y uno no sabe eso, porque los dos reaccionan mal en vez de tener otra forma de comunicación y saber que el otro está teniendo un mal día y que yo también estoy mal, por ejemplo. Claro, entonces eso me parece importante en la comunicación. Está muy bueno, vale, los tips. Estaría buenísimo para que del otro lado los oyentes podemos hacerlo, ¿no? Anotar en algún papel y pegarlo en la heladera, hacer esta organización de los espacios en la casa, marcar algunas rutinas, nuevos hábitos
y muchas veces por ahí decimos, pero no lo anotamos y por ahí no llevamos a cabo el plan, digamos, de tarea dentro del hogar, así que estaría bueno por ahí, ¿no? Se podría hacer una listita de actividades y pegarlas en la heladera, que es un lugar visible, sí. visible y común de todos. Y bueno, tener en cuenta la escucha activa. Claro, y esto llevarlo a la práctica, como decís, Vivi, ¿no? Esto es muy importante, que uno lo puede escuchar y saber en teoría, pero hay que llevarlo también a la práctica, porque si no, digamos, no tiene sentido. Como decís, está bueno esto de ponerlo en un lugar visible y marcarlo y practicarlo, sobre todo con los chicos, y un poco yo quería decir esto en la comunicación con los adolescentes, ¿no? Sí. Por ahí no todos los adolescentes están pasando esta situación igual, no todos tienen los mismos recursos, y tampoco el mismo medio familiar, pero hay muchos que están como agobiados por la presencia de los padres. Habíamos dicho, ¿no?, que la adolescencia es una etapa en que se reconfigura el vínculo con los padres, hay como una separación y ellos suelen estar más tiempo con sus pares. Esto no está sucediendo ahora, entonces están como una hiperpresencia de los padres, y hay padres que están también como desbordados o angustiados y tienen conductas invasivas sobre los adolescentes. Entonces ellos como que han perdido ese espacio de intimidad que antes lo tenían en la escuela, en otras actividades con los pares, y se sienten muy invadidos. Entonces esto también respetar mucho, sobre todo en los adolescentes, de este espacio de intimidad que ellos necesitan, ¿no? De su espacio, de mantener su subjetividad, sus cosas, sus actividades, sus proyectos, en lo que se vaya dando, pero no ser como invasivos, ¿no? Porque están todo el tiempo al lado o encima de las cosas de los adolescentes o qué estás haciendo. Entonces eso lo viven ellos como digo, ¿no? Como sofocado, como esta hiperpresencia, porque tenemos que compartir mucho más tiempo, espacios. Entonces también obviamente no olvidarse de los límites, porque esos se configuran y son tranquilizadores, pero sí respetar esta privacidad de los chicos. Me parece importante. Muy importante todo lo que dijiste, acá fuimos tomando nota, y por lo menos a mí particularmente lo que me quedó ahí a tener en cuenta y llevarlo a la práctica es hacer un cumplido, ¿no? Cada vez que haya una acción positiva de algunos integrantes de la familia, remarcar el cumplido, que muchas veces no lo hacemos. Y yo ahora me estoy dando cuenta que uno pasa por alto esas cosas y está bueno valorar las acciones positivas dentro del hogar. Sí, totalmente. Así que, y bueno, y en todos los ámbitos, ¿no? Tratar de hacer más cumplido y crítica siempre hacia la conducta y no de las personas. Bueno, así que bueno. Muchas gracias, Vale, por todas las cosas que nos dijiste hoy. La verdad que ya tomamos nota. Es muy importante esto de la comunicación. Y bueno, siempre es un placer tenerte en este espacio y traer cosas que muchas veces desde el otro lado, los oyentes, nosotros, nos preocupan. Y bueno, está bueno tener en cuenta estos tips para poder desarrollarnos y tener una convivencia en armonía, ¿no? En estos momentos de cuarentena. Así que bueno, muchas gracias por tu visita, Vale. Hasta un nuevo encuentro el próximo viernes. Muchas gracias a ustedes y buenos saludos para todos, para toda la audiencia, para los estudiantes en esta semana nuevamente. Así que gracias por estar en este espacio. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Y bueno, amiguitos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial.